Buenas tardes, estamos aquí en la Casa del Tatuador con el buen Gil, que nos viene a visitar desde Apizaco. Así es. ¿Te presentas, carnal, por favor? Mi nombre es Gilberto Arroyo Espinosa, soy de Apizaco, Tlaxcala. Nací el 8 de agosto del 84 y me dicen, no me dicen, me hice llamar Don Clandestino, todos me dicen Gil. Yo empecé a tatuar, en fechas voy a errarle un poquito, pero calculo 97, 96, tenía 12 años cumplidos. Mi historia de tatuaje empieza cuando mi papá fallece. Mi papá fallece cuando yo iba en primero de secundaria, entonces las fechas me fallan. Por fortuna o por desfortuna fallece mi padre, mi madre tiene que trabajar y pues yo quedo como en el limbo del núcleo familiar. Conocimos a unos amigos, ellos eran pintores allá en Apizaco, ellos son de aquí de Ciudad de México. Uno ya falleció, otro espero todavía no, todavía viva. Germán y Enrique, estos carnales pintaban y tatuaban también en una vecindad allá en Apizaco. Tengo otro amigo, él se llama Javier, somos amigos desde los 6, 7 años y por curiosos como cualquier niño, a los 12, 13 años que estábamos con estos carnales, ver el tatuaje, obviamente ellos no nos iban a tatuar, fue como la primera regla. Bueno, lo primero que nos dijeron fue, ¿fuman? ¿Toman? No. ¿Consumen otra cosa? No. Entonces, de aquí no sale ningún vicio. Ustedes vienen, nos juntábamos a jugar ajedrez, en realidad. Órale. Echábamos ajedrecito, yo ya dibujaba, me gustaba ver su trabajo de pintura y pues curioseando en uno de esos días, pues vemos el proceso del tatuaje. No lo vimos tan austero ya, por decirlo así. Sí, ya fue con una maquinita de motor y decidimos robarles la maquinita de motor. No manches, les robaron la máquina. Les robamos la máquina porque no nos iban a tatuar. Bueno, yo ni siquiera estuve involucrado en el tatuaje de forma consciente. Yo dibujaba. Mi amigo se quería tatuar, pero él no dibujaba. Entonces, pues fue de tú dibujas, tú tatúas. En nuestra cabeza inocente, pues era la lógica. Era la lógica. Ya vamos, un día le robamos la máquina y pues a ver qué pasaba. A ver qué pasaba. De hecho, el primer tatuaje que yo hice pues fue a este canijo. Un hecho en México que nos fusilamos de una caja de huevo. Traían los sellitos de la elaboración. No recuerdo ni siquiera cómo hicimos el stencil, si fue a mano o si ya habíamos visto que lo copiaban en albanene o papel cebolla, no recuerdo. El chiste es que sí corrimos con suerte porque quedó del lado correcto. No quedó hacia atrás, quedó viendo hacia enfrente. Y de ahí, pues, seguí como cotorreando con la banda, pero nunca decidí tatuar. Yo inclusive sí estudié. Mi intención era dedicarme profesionalmente a otra cosa. ¿Qué estudiaste? Arquitectura. Estudié arquitectura, estudié diseño arquitectónico, diseño mecánico en un CECATI. Bueno, no sé si se llama en todos lados igual, un centro de capacitación industrial. Y pues mi idea nunca fue tatuar. Siempre estuve en el tatuaje en todos lados, siempre tatuaba, siempre andaba cotorreando con la banda, pero nunca pensé dedicarme de lleno a tatuar. Mi historia se corta por un periodo largo. Yo al salir de la secundaria tuve un pedillo porque no era muy, ¿cómo se puede decir? Como dicharachero, como me gustaba joder a la banda. Me gustaba joder a la banda, a la banda mayor como con autoridad, a los profesores, a los directivos de las escuelas. Fui muy punk en mucho tiempo y como que esa actitud contestataria me llevó por un camino específico. A lo mejor
Eso mismo a mí me llevó a fabricar equipo. Actualmente fabrico equipo para tatuar. Tengo una pequeña marquita de insumo para tatuar. Fabricamos stenciles, kit stencil, ceras, wax, infinidad de chacharitas, pero fue justamente por esa forma de ser contestataria con el ¿cómo se puede decir? Como con la ley, ¿no? Entonces, en la secundaria a mí no me corren, más bien me sacan de la escuela sin papeles por decirle a un maestro que me dedicaba a vender polvo blanco, pero en mi forma de jugar yo le decía es que vendo talco, pero pues no se lo tomo en broma. Sí fue como, bueno amigo, pues te vas sin papeles. Termino estudiando una preparatoria particular y ahí fue donde realmente entro como más al tatuaje, porque me convierto como aún más rebelde. Entro como a la escena donde, para empezar, yo creo que a lo mejor mucha gente no conoce Apizaco, Tlaxcala. El chiste de las escaleras eléctricas, de las primeras escaleras eléctricas en Tlaxcala hace poco, no es un chiste. Vivimos un retraso en todo tipo de información. En los 90s, finales de los 90s, no teníamos internet en todas las casas, no había información, había puestos de revistas, pero no teníamos alcance a revistas. El día de hoy no tenemos tiendas como muy de cadenas de franquicia, aún no tenemos. Hablando de 2025, no tenemos nada de nada. Entonces, en los finales de los 90, pues todavía nuestro retraso en información era todavía peor. Y ya se me olvidó, tengo muy mala memoria. El chiste es que yo en esos momentos entro como en el mundo del skateboard, empecé a patinar, empecé a conocer un poquito más de la escena punk y es donde conozco más de lleno el tatuaje. Obviamente las bandas punkis que conocía, pues ya veía 2, 3 garabatillos tatuados en los músicos. Los skaters, al final de cuentas, pues también eran como bien radicales. Ya empezaron a ver algunas tienditas de patinetas por allá. Ya nos llegaban revistas o ya veíamos un poco de VHS con la imagen de tatuadores rebeldes, donde pues ya se veía demasiado fuerte el tatuaje, la iconografía del tatuaje. De ahí pues paso por algún tiempo de aprendizaje de forma personal, sigo siendo un tanto rebelde y eso me lleva a la música y la música pues obviamente me vuelve a llevar al tatuaje. Todos los músicos que yo conocía por lo menos tenían un tatuaje. ¿Y esa gente con quién se tatuaba, sabes? No, es bien difícil. Tlaxcala es un tanto complicado por el tema de que es un pueblito, todo es un pueblito. Tlaxcala, todo el estado de Tlaxcala no es ni la mitad de lo que es Ciudad de México. El municipio donde nosotros vivimos son 50,000 habitantes. Es muy poca gente. Estamos hablando de que somos comerciantes. En general, todo el núcleo de movimiento monetario en Apizaco es comercio. Es tianguis, es tiendas, es todo. Pero sí hay como cierta bandita que tatuaba. Don Paco es el primer tatuador de Apizaco como tal. Y después de él establecen el primer estudio. El primer estudio es de... Se me olvida su nombre, bueno, es Julio Rivas, Tatuajes Cuculcán. Es como un estudio ya en forma. Ya lo que conocemos como un estudio de tatuajes hasta el día de hoy. ¿Sabes él en qué año abrió? 90 y algo. Sí, porque hemos tenido pláticas con Don Paco y con otras personas. Sabemos que están entre el 93 y el 95. Que él es cuando abre profesionalmente, digámoslo así. Probablemente tiempo atrás ya tatuaba, pero profesionalmente 90 y algo, 94, 95.
Posterior a él, abre otro estudio que se llama House of Pain. Es un carnal que creo que es de aquí de Xochimilco, se llama Omar Toscuento. Este carnal abrió ya House of Pain porque Julio Rivas se mueve a Veracruz y le traspasa el estudio. Entonces, muy probablemente con ellos tres era con los que se tatuaba la banda. En algún momento pudo haber por ahí, hay un cholito que estuvo en prisión en San Quintín y este carnal también tatuaba, pero pues nunca fue un estudio como tal. Pero pues eso ya fue 2000, más o menos, 2002, 2003. Este compa que se llama... Ay, siempre se me olvida el nombre. Y es tan buen compa que me da coraje. De los del círculo de dibujo. ¿Círculo de arte y tatuaje? De Dark Side. Ay, no mames, qué pena contigo. Este cabrón nos regaló un sobre dibujado de San Quintín. Ay, no me acuerdo cómo se llama, güey. Chale. En algún momento va a salir la información. Sí, Así sí. pasa, regresa. ¿No es el Frank y el Bob de eso? No. Sí, es de los que organizan el club, el círculo de dibujo ahí en Puebla. ¿Círculo de arte y tatuaje poblano? Ándale, ese. ¿El Dark? Es ese, ¿Alberto? güey. ¿Cómo se llama? Alberto. Ándale, no mames, nada que ver con lo que está. Sí, ese camarada nos regaló un de los 90s, justamente un sobre de San Quintín. Órale. Dibujado. Ahorita si me acuerdan, ahorita vamos y lo buscamos y se los enseño. Sí, este canal también es uno de los tatuadores veracruzanos que en lo particular admiro demasiado. Tiene un muy buen estilo de pintura. Su pintura es muy bonita, muy bonita. Y entonces, ya no, a los gemelos, a los hermanos, ¿ya no los viste nunca más? ¿A cuáles? Los que tatuaban en la vecindad. Sí, no son gemelos, son hermanos. Bueno, los hermanos, perdón. Sí, desafortunadamente uno de ellos falleció en Tijuana, se metió en broncas con quien no debía, terminó preso y murió por aquel lado. Enrique, se llama Enrique Garavito. Este carnal se volvió maestro de arte en una escuela para niños con capacidades especiales. Órale. Mi estudio es bien curioso, yo no lo planeé. Donde está actualmente mi estudio, como a 60 metros, ellos tenían una casa donde pintaban y donde hacían sus marcos, sus bastidores, y había un mural inmenso. Ellos pintaban surrealismo, y había un mural inmenso con un caballo y unas burbujitas, y en todas las burbujitas había formas de las personas que íbamos constantemente. Pues como un dato curioso, ¿no? Que actualmente mi estudio pues, terminó a unos metros de la última casa donde yo los vi. Pero sí, ¿no? La última vez, no, ya llovió. La última vez que lo vi fue tal vez en el 2015. De ahí ya les perdí el rastro. Sí, pero ellos nunca tatuaron de forma profesional, siempre fue como a la banda. Yo creo que también por eso le doy un poquito de sentido a mi forma de tatuar, porque por muchos años solo fui tatuador de la banda. Nunca me pasó por la cabeza pues poner un estudio o buscar trabajo en un estudio, contemplando que ya teníamos al menos 3 estudios en el municipio. Siempre fue, pues el tatuaje es para la banda, ¿no? Entre compas, placas, en una gallera en el último piso con caguamas y lo que fuera. No soy tan viejo en el tatuaje, pero sí me tocó tatuar como muy austero. Yo no usé palitos, yo solo amarraba agujas, las agrupaba con hilo y con eso tatuaba. Con eso empecé a tatuar porque nunca desciframos el funcionamiento de la máquina que nos robamos. Porque aparte pues sí nos dieron unos apes. Cuando se enteraron que no estaba su máquina y que pues habíamos sido los únicos cabrones que estaban en ese cuarto, pues nos fue mal con la banda. No nos corrieron, no nos regañaron o nada. Lo vieron más, yo creo, como una travesura de niños. Pero pues sí nos dijeron, no, eso no se hace. Eso no se hace. Si aquí no vienes
a malearte, aquí vienes a pues estar bien, estar tranquilo, pues no tienes por qué robarte las cosas. Y si quieres, pues pídenoslo y si es nuestra posibilidad te lo damos. Entendimos, pero pues nunca desciframos el funcionamiento de una máquina. Yo estuve tal vez como 2 años tratando de recrearla. La maquinita no era de bolígrafo, tenía una jeringa. Tenía una jeringuita y la aguja de la jeringa pues era gruesa, le cabían tal vez 2, 3 agujas. Pero no terminé de descifrar el mecanismo, entonces empecé a tatuar con agujas literal. Muy absurdo porque yo inclusive tengo tatuajes que me hice con aguja de Caneva para hilvanar costales. Si era pues más la idea de pues, si algo pica, pues puede tatuar. Llegué a tatuarme con púas de maguey, también pensando la misma mecánica. Si algo pica, pues puede dejar tinta. Hasta que... Sí, yo creo que fue a finales de la secundaria. Yo estudié aire acondicionado y refrigeración en una escuela técnica. Y fue cuando empecé a ver un poquito de más funciones que me servían en su momento. Por ahí tengo un dibujito en una libreta de esos años de cómo tenía que hacer mi máquina. Siempre hice diagramitas, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy mis máquinas, yo ya no las fabrico al 100%, pero si hago una maqueta, pero antes de la maqueta hago un plano. Entonces, o sea, tienes un plano de una máquina rotativa. Sí, de las mías. Órale. De las mías. Bueno, diagrama. Un plano no, porque no tiene medidas específicas. Sí tiene a lo mejor algunas anotaciones como la separación del eje a la punta de la aguja, que era donde tenía que yo cortar la jeringa. O cómo doblar la cuchara, cuánto tenía que tener. Tal vez lo más que puedo llegar a decir es que tuviera esas medidas. De ahí, ya empecé un poquito más con la inquietud de saber cómo realmente funcionaba una máquina para tatuar. Tengo en mi estudio todavía una máquina, no es tan vieja, tal vez es como del 2000. No, ni de chiste. 2003, más o menos. Con su excéntrico, eso era una tuerca. Una tuerca, el eje de las llantas de los carritos de esos de plástico soplado, lo corté, le puse pasta, ¿cómo se llama esta plastilina? ¿Plastiloca? Ajá, plastiloca, los empalmé y daba un golpe bastante fuerte. Con esa estuve tatuando mucho tiempo. Mi mejor amigo Javier, este cabrón es de las personas que más admiro que no es tatuador. Él es conductor de autobuses. Pero desde los 8 o 9 años, a él le tocó trabajar. Y su tío tenía un taller mecánico donde arreglaban autobuses. Pero había de todo para hacer cosas. Llegamos a soldar agujas a los ejes del motor, pero pues tampoco nos funcionaban. Yo creo que la que más nos funcionó fue esa, porque lo podíamos intercambiar en el momento de la fricción rompiera la plastilina, pues lo podíamos cambiar o rellenar. Era bastante fácil. Y de ahí de la secundaria, ya empecé como a patinar y empecé a estar un poquito más en contacto con la escena under. El patinaje me lleva al graffiti. El graffiti pues, me lleva a dibujar un poquito más. A los 17, 18 años yo entré a estudiar dibujo cómic en el centro cultural del municipio, y eso mismo me lleva como a volver a dibujar un poquito con mayor de conocimiento técnico, entre comillas. Yo entro a la secundaria, a la preparatoria. Bueno, me corrieron de un par de escuelas. Entro a donde terminé, que es un centro de bachilleres, un colegio de bachilleres. Y ahí sí ya empiezo como a tatuar un poquito más, literal. Tal vez no todos los días, pero sí 3 por mes, 4 por mes, ¿no? Ya
sigo a lo mismo, ¿no? ¿Pero por qué tú les dijiste que tatuabas o qué? O... No recuerdo, una vez una compañerita llegó con un tatuaje en esta zona, de Sangre por Sangre, yo creo que nos marcó a cierta generación de los 90s, y traía aquí una marquita, pero se la quería quitar. En algún momento algún compañero le dijo, no, pues él tatúa, él te las debe de quitar. Hicimos una abrasión, le quemamos con un acero, solo quedó una manchita. Sí, estuvo bien salvaje. Y de ahí mismo, ¿no? Pues dije, pues tú tatúas, ¿cómo tatúas? Pues así, yo traigo un monedero de mi abuela, de esos monederos de piel que se les abre como así. Y ahí traía mi tinta, mi máquina y chacharillas. Yo nunca tatué con varilla con cuerda de guitarra, jamás. Como mi lógica era que lo que picaba tatuaba, pues agujas. Pues no eran agujas, pues, ni siquiera de Shakira, no eran agujas para coser, gruesas. Pero pues funcionaba. A uno de ellos, de los que nos viene acompañando, creo que todavía le tocó ese tipo de tatuaje. Inclusive creo que todavía le tocó el estuche, tal vez en el 2015. Que yo seguía muy rejego. Dentro de mi rebeldía, perdí tal vez 20 años de mi tiempo en no aprender. Tal vez lo que hago actualmente lo desarrollé en 4 o 5 años. Todo lo demás fue pues, vivir la vida del tatuaje como me llevaba. Porque sigo insistiendo. O sea, mi idea nunca fue tatuar. Hasta que yo salgo de estudiar, entro a trabajar, no entré a trabajar, hice unos proyectos para una cadena hotelera y gobierno nos rebota pues el permiso para la construcción. En ese momento yo no tengo dinero, me veo sin absolutamente nada de dinero. Yo ya tenía pareja, no vivíamos juntos, pero tenía novia, no tenía para invitarle un chicle, un helado, cualquier cosa. Y un amigo me dijo, siempre has tatuado, carnal, no creo que la banda no te quiera dar un 200 por un tatuaje. Y es cuando, por necesidad, empiezo a dedicarme 100% al tatuaje. Dejo de lado todos mis cotorreos, que era pues patinar, estar en la música. Yo soy arte marcialista, entonces dejo las artes marciales también ya fuera del tiempo y me empiezo a dedicar 100% a tatuar. Y tatuaba muy mal, por cierto, pero muy, muy mal. Pero ya había un poquito de inquietud y ganas de hacer las cosas bien. De ahí tal vez ya es cuando empecé a pasar por un proceso de aprendizaje un poquito más amplio. Fue tal vez 2008, yo creo, más o menos, que ya empiezo a dedicarme a tatuar. Y ahí hasta el día de hoy pues es mi fuente de ingreso, es todo, es mi vida, el tatuar es todo para mí. Como, desayuno y ceno tatuaje, me despierto, me preparo un café, me pongo a pintar, me duermo pintando. Todo el tiempo es así. Pero pues mi proceso fue muy sin pensar todo. Toda mi vida pasó así. De los 12 años a los 20 y tantos años nunca pensé qué estaba haciendo. No vivía en el rock and roll, no vivía en la calle, pero no sabía qué hacía. No sabía qué era tatuar, la responsabilidad que nos llevaba el tatuaje. No sabía absolutamente nada, solo era rebelde. Y por rebelde, doy gracias a esa rebeldía porque pues hago mis máquinas. Actualmente ya no tatúo 100% con una de mis máquinas, pero la sigo utilizando. Ocupo mi producto. No hago tintas porque se me hace, yo creo que lo más complicado en la cuestión química, pero de ahí en fuera todo lo hago yo. ¿Cuándo compras tu primera máquina? 2019. 2018-2019. O sea, antes de eso utilizabas solo tus máquinas. Solo mis máquinas. Que tú fabricabas. Sí. Pero rotativas. No, bueno, sí y no.
Tatuaba con bobinas, pero siempre me dio flojera embobinar, porque lo hacía manual. Entonces ir... O sea, las máquinas de bobinas que tú usabas, ¿las hacías tú? Sí. ¿Y con quién aprendiste? No sé, eso es lo más chistoso. Yo asumo que viendo tuve que aprender. En algún momento tuve que saber que los timbres tenían bobinas. Hay un dato bien raro que nunca lo cuento. Yo tengo un tío político que él, en sus 1000 formas, hacía de todo, arreglaba televisiones, radios, arreglaba muchas cosas. Y su hijo, mi primo, nos llevamos como unos 5 años, pero siempre estuvimos juntos como hermanos. Entonces, verlo trabajar a él en cuestiones de motores, de bobinitas, cosas así, nos ha de haber dado la pauta para. Digo, no sé en qué momento lo tuve que leer o lo tuve que encontraran en algún lugar el tema de que los timbres son como máquinas de tatuar. Es el mismo mecanismo. Se activan la energía y baja una barra que es la que toca la campana. Yo recuerdo el libro de los hermanos Godoy, pero no sé si fue de ahí. Pero ya hacía bobinitas, ya hacía máquinas de bobinas. ¿Dónde conseguiste ese libro? En internet. Sí, ya te digo, ya fue 2010 y tantos, 2018, 2017. Ya era como más fácil encontrar información en internet. Tal vez no tenía un teléfono inteligente, pero sí había café internet. Entonces ya el patinar me hacía ir a ver videos de skate a los cafés internet. Entonces de eso pues me llevó a ver otras cosas en un café internet. Entonces supongo que de ahí salió el tema y echando a perder. Desafortunadamente tuve un robo porque todavía las últimas máquinas que yo fabriqué de bobinas se fueron en un robo que tuve hace 2 años. Me robaron mi estudio y se fue mi colección privada de máquinas y pues mis máquinas de tatuar, las que yo hacía. Yo dejé de tatuar con máquinas de bobinas tal vez en el 2020. Por lo mismo de que yo era músico, tocaba la batería, también fui autodidacta. Tengo inflamación en el túnel carpiano de la mano derecha. Entonces yo no podía tatuar más de 2 horas constantes sin que empezara a sentir que los dedos se me dormían. Actualmente hay días que tengo la inflamación, que inclusive agarrando mi vaso se me cae. Tengo ya un problema severo. Entonces empiezo a utilizar otra vez máquinas rotativas de transmisión directa y con la salida de la pen, pues me facilitó mucho más el tema de mi mano. Puedo trabajar sesiones tal vez de 5 o 6 horas sin cansarme. Entonces, pues por eso mismo termino usando pen. Y si te soy muy honesto, no me gustaría fabricar pen a mí. Como fabricante de máquinas, creo que no sería algo que me diera satisfacción. Platicando con la pandillita siempre les digo lo mismo. El tatuaje llegó un momento que era tan rutinario de hacer infinitos y hacer muchas cosas chiquitas, terminó siendo mi trabajo. Y el fabricar equipo es mi pasatiempo. Entonces no quiero dedicarme de lleno a fabricar equipo, no quiero que se vuelva mi trabajo y decir tengo un pedido de máquinas, tengo que ir a trabajar. Entonces prefiero no hacerlo, todavía mantenerme un poquito en el tema de algo para mí y tal vez para algunas personas que me piden máquinas. Desafortunadamente el tema del mercado chino a los fabricantes nos está golpeando muy fuerte. Porque de, no sé, un N cantidad de equipos se vende menos de la mitad. Entonces ya tampoco es un negocio lucrable, es más, a veces amor al arte, estar fabricando equipos. Yo no sé usar un torno, también, esa es otra cosa. Echando a perder y apoyándome de un tornero que vive por mi casa, aprendí a hacer como un primer prototipo, todo mal hecho. Ya él me dice, ¿sabes qué? Pues vamos a corregir esto,
Y es como hacemos actualmente los equipos. También llegué a hacer maquetas en 3D, en AutoCAD, en programa. Pero al final de cuentas, pues la escuela sí me sirvió para eso. Y a veces presentábamos la maqueta. Ya es más fácil de repente presentar un modelo en 3D que solo llegar con un plano en 2 dimensiones. Aunque tengamos el dibujo isométrico, hay detalles que a lo mejor no se llegan a ver o se tiene que hacer doble dibujo isométrico. Y eso lo hago a mano. Entonces también era como mucho trabajo. Pero sí, ya digo, se me corta, perdónenme, se me corta muy feo el cohete de la plática. Pues sí, digo, yo empiezo a tatuar ya como más en forma en el 2012, 2013, no sé. No recuerdo, fue antes del fin del mundo, del 2012 creo. Y esto porque al final de cuentas un amigo termina falleciendo en esas fechas y es lo que me hace recordar que yo ya estaba tatuando un poquito más de lleno en un lugar bien insalubre, cerca del mercado de ahí del pueblo. Tengo un amigo, está en Tijuana, él vendía pancita, menudencia. Y donde tenían sus refrigeradores, que era como una casa, ahí me prestaban para tatuar. Entonces, sí, a veces había ratas, había 2, 3 cosas que no estaban muy bien, pero era lo que había. Y estoy hablando de 2011, 2012. Ya había información, ya nada más era flojera de uno, o ignorancia o estupidez. Ya era no querer hacer las cosas bien. Por eso sigo insistiendo que sí perdí mucho tiempo por no querer hacer las cosas bien, por ser necio. Por esta aversión a lo que ya está establecido, ¿crees? O sea, sí. Porque es un poco, esa actitud creo que es un poco lo que a la mayoría de personas nos hace atrasarnos en cuanto al aprendizaje, ¿no? Sí. Sí, no tiene mucho que yo le decía a la banda, ¿no? Ir a un seminario es perder el tiempo cuando ya sabes hacer las cosas. No hubo forma más estúpida de latigarme yo solito. Actualmente todo el seminario que puedo tomar voy. Entendí que sí es perder el tiempo con esa actitud. Aprender es lo mejor que podemos tener en la vida. Y eso me abrió aún más la visión de lo que es realmente el tatuaje. No siempre fui respetuoso. Sí era una mala persona, por decirlo de alguna forma. Era contestatario, era rebelde. No robé, afortunadamente, más que insignificancias por situaciones que no estaban inclusive en mis decisiones, ¿no? Porque sí estuve por ahí metido en pedillos que estuvieron así de hacer cosas malas. Afortunadamente, es raro, pero mi expareja fue la que me sacó como de ese hoyo. Yo empiezo a andar con una chica. Esta chica estaba estudiando filosofía y letras, y entre tantas cosas era como una chica muy buena y de casa. Me empieza como a jalar hacia esa parte no tan rebelde. Y sí, pues me jaló las orejas, me puso en el lado correcto de no llegar a hacer tonterías. Es por la que yo empecé a cobrar el tatuaje. Justamente por ella empecé a cobrar en el tatuaje y justamente por ella no me fui por donde no debía. O sea, ella es la que te dice, pues si tú siempre has tatuado, ¿por qué no te dedicas? No, fue un amigo. Okay. Fue un amigo. Yo a esta chica en algún momento le dije, ¿sabes qué? Si nos vamos a casar, me meto de obrero. Ya tatuando. Pero pues, al final de cuentas, pues nunca hubo tanto dinero al principio. Y ella fue la que me dijo, no, si no te deja dinero ahorita, tal vez mañana te deje dinero. Y si es tu sueño, ahí quédate.
yo creo que también la parte de la filosofía y la literatura, pues le daba a entender un poquito de mayor cosas que a mí no me daba, ¿no? Yo lo único que leía era, no sé, tal vez ni los envases de refresco. Leía mucha historia, pero nada más por práctica de lectura. Bueno, tiempo después entendí el por qué mi lectura no funcionaba. A mí me diagnosticaron con déficit de atención tal vez hace 3 años. Entonces, toda la información que tengo a veces no se me daba a recordarla porque no ponía atención. Eso también pues, me llevó como a un mundo muy zigzagueante de lo que hacía. Porque un día estoy acá y de repente me muevo para allá. Y ya cuando voy para allá ya no sé lo que estaba haciendo acá y ya me perdí. Eso mismo me lleva a mi vida actual de tatuar. Apizaco y todo Tlaxcala tal vez no tenga mucha historia por largo tiempo en el tatuaje, pero sí ha tenido importancia en los locales. No sé si fuera del estado tenga peso, pero al menos en los locales sí tiene mucho peso. Yo a la primer expo que fui como público, tal vez fue en el 2005, y ahí conocí a don Paco. Justamente yo llegué a cotizar un tatuaje con él. Yo creo que fue donde empecé a ver cómo era el tatuaje real en esa convención. Me trató bastante bien. Él me dijo, yo te hago el diseño, podemos hacer esto y esto. Me voy a equivocar tal vez con el nombre. Edgar Miranda, el de... ¿Cómo se llama su estudio? Es acá de Ciudad de México del Estado. 10º arte. Israel, ¿verdad? Israel Miranda. También estaba por esa expo. También cuando vi su trabajo dije, ay cabrón. Yo veía los míos y digo, ay güey. Todo lo que tengo tatuado me lo hice yo. A excepción de cuello y unos que tengo en la mano derecha. De ahí en fuera todo me lo hice yo cuando empecé. Ese fue mi proceso de aprendizaje. No tatuaba seguido, entonces me tenía que tatuar yo. Y esta mano se veía muy fea, vacía. Cuando me acerqué con él, dije, ahí está, es diferente. Es diferente. El tatuaje no es lo que... No son 3 letras mal hechas y chuecas. O con puntos separados. Pues sí lo es, pero es que está bien complicado porque yo pensaba de esa forma, ¿no? Uh-huh. Que eso no es el tatuaje, pero contra más personas hablo y a más información llega, realmente el tatuaje bonito, desde mi perspectiva, es más vanidad del tatuador que necesidad de la persona que lo porta. Porque justamente si la persona a la que le hicieron esas 3 letras con 8 puntos cada letra cumplió lo que él necesitaba, pues ese es un tatuaje exitoso. Sin embargo, conozco personas que se han aventado 3 días seguidos en una expo con un tatuaje súper bonito, pero no tienen absolutamente nada. O sea, es más, conocí a una chica que se hizo toda la pierna de los Caballeros del Zodiaco y le pregunté, ¿te gustan los Caballeros del Zodiaco? No. O sea, acabas de pasar 70 y tantas horas de dolor y ya no se te va a cambiar y ni siquiera sabes quiénes son. ¿No? Entonces, pues no sé si ese tatuaje es... Sí, pues el güey ganó un concurso. Un concurso. Sí. Ella pasó un mes enferma después de ese tatuaje. Un mes enferma. El tatuaje le cicatrizó mal. Entonces, no sé por qué tendría más valor este tatuaje que tenía una técnica excelsa. No sé por qué tendría más valor ese que el de las 3 letras de 8 puntitos cada letra. Sí, desafortunadamente o afortunadamente se lo entendí apenas.
Sí me di cuenta que hay dos tipos de tatuaje. Uno bien hecho y uno que transmite. Uno que te hace sentir. Uno que te hace pertenecer. El bien hecho, pues está bien hecho. Es bonito, como dices. Pero el que te da la pertenencia es, yo creo que el que actualmente en mi vida tiene peso. Yo prefiero sentirme bien con 3 puntitos, como dices, a algo, no voy a decir que no me gusta, porque todos tenemos vanidad. Veo un trabajo bien hecho y me llama mucho la atención. El problema no es que el trabajo esté bien hecho, el problema es que no cumple con lo que el portador necesitaba. Sí. O sea, no... Hacer un buen tatuaje es obligación del tatuador. O sea, no hay pretexto para que el tatuador no haga un buen tatuaje. A lo que voy es que al final de cuentas, la definición gráfica, a mí me parece que solo es vanidad del tatuador. Ok. ¿No? Sí. O sea, yo trato, con las herramientas que tengo hasta el día de hoy, trato de darle el mejor tatuaje posible a quien me lo pide. No importa si es una idea de Pinterest o si es un tatuaje basado en un tatuaje que ya está hecho. O sea, para mí no hay distinción. O sea, el chiste es que esa persona cumpla la necesidad que tiene. Sí, sí, sí. No hay pretexto para que yo lo haga mal, ¿no? Pero en realidad, el hacerlo súper bonito solo es vanidad del tatuador, porque el cliente, o sea, y hoy lo vemos más que nunca, ¿no? O sea, ¿cuántas personas ves con tatuajes horribles, terribles, ¿no? O sea, el buen Paquito decía, no, es que veo unos tatuajes que no tienen madre. Y también veo otros tatuajes que no tienen madre, pero completamente hacia los lados opuestos, ¿no? Hoy ves con toda la información que hay, con que hay páginas donde ya te hacen el stencil, donde ya te dan el stencil, donde tú nada más tienes que copiarlo, así, literal, o sea, ir la línea y sobre la línea y hacerlo y sombrearlo como te están diciendo ahí y todo, y aún así lo hacen mal. Yo creo que ese no es el mal tatuaje porque la persona de alguna manera es lo que necesitaba, pero el tatuador no fue capaz de darle más que eso. Entonces ahí sí hay una diferencia muy grande, ¿no? Sí. Entre lo que la persona necesita y lo que tú eres capaz de dar. Sí, y una de las cosas que a mí más me gusta en el tatuaje, que también lo dijo Paco, es que pues no terminas de aprender, diario estás aprendiendo, diario llega algo nuevo, ¿no? Y ahora con las redes sociales, con el YouTube, con todo esto, pues ya no hay pretexto, tú mismo lo dijiste hace ratito, ¿no? Sí, es que ya no podemos poner ni pretextos en herramientas ni en conocimiento. Ya tenemos todo en nuestras manos, en un teléfono. Sí, es complicado a veces. Inclusive, pues no pasar por el ego, porque también es un camino que todos tenemos. Tenemos que pasar por ahí para entender las cosas. Porque como dices, a veces, yo tal vez concursando en convenciones tengo 3, 4 años y me sirvió tal vez 2 para darme cuenta que no era lo que quería. Sigo asistiendo a convenciones, pero voy más por obtener presencia en mi marca. Ya no yo como tatuador, sino ya como marca. Buscar un poquito de presencia, aunque no quiero vender tanto producto, pues sí quiero vender, quiero comer, quiero tener algo que llevar a mi casa. Tal vez las últimas es lo que más vacío me ha dejado. El ver lo que se han convertido las convenciones. No fui a convenciones viejas. Yo fui como espectador, pero tampoco entendí el proceso del tatuador. Aunque ya tatuaba, no era mi lugar. Mi lugar era el consumidor. Y ahora que voy como expositor,
si me doy cuenta en lo que se han convertido. A veces es un mundo vacío para mí como persona. Platicaba con mis amigos de eso, ¿no? Un tatuaje que gana un concurso, bien hecho, bonito, pero que no te pertenece ni en tu gráfica, no te hace ganador. Y tal vez no ganar con un trabajo en el que ya pertenece inclusive tu gráfica, te puede dar más que muchas otras cosas. Entendí que tengo que invertirle más tiempo a mi forma de expresión gráfica, ya sea tatuaje, ya sea pintura, ya sea lo que sea, y menos en lo banal, que es ir a convenciones a ganar. Los premios, sin ofender a nadie, se me hacen pues cubrepolvos. Sirven como para... Más bien guardapolvo. Sí, exacto. Capturan polvo y tengo que limpiar más. Cuando puedo pasarle un sacudidor a mi estación, limpia con lo que te ocupo y nada más. Es inflar demasiado ego. Ya pasé tal vez por eso. Pues a lo mejor sigo en el proceso, sigo estando muy confundido inclusive en mi forma, incluyendo como marca, porque digo, quiero vender porque necesito comer, pero no quiero ser un medio para, pues nada más como por estar ahí. Es que es algo bien curioso, mira, porque en 2013 entrevistaron a una persona que ya falleció, que se llama Dick Warzocki. Y él, en ese momento, ahí búsquenlo, la entrevista la hizo Last Sparrow y nosotros tenemos el clip de justo ese pedazo, donde esta persona dice, en el 2013 dice, con las máquinas que se han fabricado hasta este momento, son más que suficientes para todos los tatuadores que va a haber. Y todavía siguen fabricando. Y siguen fabricando y se quejan de que no hay mercado. Entonces, pues no, es que no has entendido, no tú específicamente, son palabras de él, es que no has entendido de qué va, ¿no? Porque esas mismas personas, dice él, que las mismas personas que ayer se estaban quejando en Facebook, que ya estaba saturado el mercado, hoy están vendiendo productos. Entonces, pues es una contradicción, ¿no? Y eso a mí me quedó se me quedó muy grabado, porque a pesar de que nosotros tenemos todo el taller para, bueno, ahorita ya no, ya lo deshicimos, pero teníamos todo el taller para fabricar lo que quisiéramos. Yo nunca quise fabricar máquinas. ¿Por qué? Porque una máquina, para mí, una máquina de bobinas, es como un sable de samurái, ¿no? O sea, necesita que tenga todo ese respeto, todo ese proceso, todo lo que envuelve. A lo mejor dime romántico, cavernícola, atrasado, lo que quieras decirme. En algún momento de tu vida lo vas a entender. Pero como yo no le iba a poder dar ese respeto a esa máquina, sí la iba a poder vender, porque en ese momento nosotros vendíamos muchas máquinas a la semana, ¿no? Pero preferí no hacerlo porque justamente una vez platicando con otra persona decía, lo que estamos viviendo hoy en el tatuaje es producto de lo que hicimos o no hicimos hace 10 años. O sea, tu tatuaje que vives hoy es producto de lo que hiciste o no hiciste hace 10 años. Entonces, yo el día de hoy te puedo asegurar que yo mi tatuaje lo estoy disfrutando un chingo. Mi vida social del tatuaje no tanto, por el entorno como está. ¿Pero por qué lo estoy disfrutando un chingo? Porque yo llevo ya este lugar, acaba de cumplir 7 años físico, en la Casa del Tatuador, ya cumplió 7 años y como proyecto ya tiene casi 10.
o ni sé cuántos, ¿no? Entonces yo llevo todo ese tiempo tratando de que el tatuaje no se vaya a la mierda, Sí. ¿no? Entonces hoy, mira, estoy cómodamente siendo el espectador de cómo esto se está convirtiendo en lo que se está convirtiendo. Entonces, pues justamente el que personas como ustedes hagan lo que están haciendo en su estado, el que personas como Alberto estén haciendo, impulsando en Veracruz y en Puebla, que haya este movimiento más allá de solo sacarle dinero al tatuaje, pues creo que vale la pena, ¿no? Vale mucho la pena, porque es todo. Lo que tenemos y, como dicen, todo lo que necesitamos. Ya estamos acá. Ya no necesitamos hacerle más daño a quien somos, por lo que vivimos. No necesitamos dañar más el tatuaje. Necesitamos ahora... Es complicado de repente también, yo creo que frenar la evolución de todo. No sé si sea parte de la evolución del tatuaje el crecimiento desmedido de tatuadores. Como dices, tal vez es nuestra culpa pero también por poner todo aquí para que llegues a agarrarlo. No necesariamente eso, porque justamente pues era lo que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, la banda de lo que muchas personas se quejan de la vieja escuela es que la vieja escuela no les quiso compartir. Número 1, no tenían la obligación de compartirte. Número 2, dependerá mucho de cómo te acercaste. Porque si recuerdas, yo le pregunté a Paquito por qué a él no lo corrieron, ¿no? Tuvo que ver 100% la forma en la que él se acercó. La actitud. ¿Por qué? Porque de la misma manera, cuando yo me acerqué a Paul Booth, cuando me acerqué a Bob Tyrrell, cuando tuve contacto con Philip Blue, de esa misma manera a mí me trataron bien. Cuando me acerqué con Chino de Tepito, cuando me acerqué con Mr. Lee, cuando me acerqué con Sergio Reynoso, con Güello, Y yo no soy una persona lamebotas. Creo que soy lo más lejano a eso, ¿no? Pero no me abrieron. Si bien no eran mis amigos, de hecho Chino de Tepito lo primero que me dijo cuando me acerqué a él fue, carnal, no vamos a ser amigos. Ni te hagas ilusiones, no vamos a ir a cenar juntos, nuestras familias no se van a conocer, no vamos a pasar la Navidad juntos, pero eso no significa que no podamos hacer cosas chidas juntos. Y henos aquí. Entonces, el hecho de que vengas y exijas, pues es lo que está mal. Ahora, también otra cosa, justo hace poquito entrevistando a alguien más, hablaba de que todos los que enseñan, todos los que están vendiendo el conocimiento hoy, se escudan diciendo que están compartiendo lo que a ellos no les dieron. ¿Y por qué toco este tema? Porque justamente a mí me parece que no es verdad. A mí me parece que solo es una manera de justificarte que no eres tan bueno en lo que estás haciendo y por eso estás vendiendo ese conocimiento vago que tienes y te estás aprovechando de la ignorancia de las personas. Sí. ¿No? Porque pues en el tatuaje es así, el tatuador, la persona que se acerca contigo, tú tienes la capacidad hasta de cambiarle la idea que se va a hacer, ¿no? Sin embargo, yo creo que ese no es el trabajo del tatuador. El trabajo del tatuador es entender lo que esta persona necesita y dárselo. Ya si te da dinero, mucho o poco, pues eso ya es tu problema, ¿no? Sí, sí, de hecho creo que esa es la psicología del tatuaje, es bien complicada de llevarla a un estudio. Complicada no en el aspecto de que sea difícil, sino de entenderlo como parte de nuestro día laboral. El saber no nada más escuchar a lo tonto, sino entender y procesar la información de
de las personas que llegan a nosotros. Yo tal vez a tener un tiempito que escuché justamente contigo que el portador del tatuaje no es un lienzo. Y No, eso me encabrona. creo que es la parte que más me ha pegado de entender el por qué no es un lienzo. Para empezar, tiene vida y tiene un pensamiento y él busca algo. No podemos estar por la vida diciéndole es esto, porque es así. Para nosotros es así, pero para ellos quién sabe. Aprendí que a las personas que llegan a buscarnos hay que tratarla con el mismo respeto que nosotros pedimos. Es darle respeto a quienes estuvieron antes. Es darle respeto a quienes van a estar después. Y hay que darle respeto a los que estamos en este preciso momento. Pero me costó años de estupidez y balagardear en un lugar donde no debía. Me costó mucho trabajo entender que no estamos aquí para vivir la vida loca. A lo mejor sí, pero con respeto a la vida, a la misma vida. Hoy en día a mucha gente es lo que le digo. Cuando escucho problemas de la banda, sí les digo, ¿no? ¿Cómo te gustaría morir? Y siempre caemos a lo mismo. El morir es muy efímero. Podemos morir de cualquier cosa. Pero lo que sí y no está en nuestras manos, ¿eh? Lo que sí podemos elegir es cómo vamos a vivir y qué es lo que vamos a hacer. Platicando también les hablaba de mucho, ¿no? De si queremos trascender, si queremos estar, si solo queremos pasar en este plano terrenal, no más así porque sí. Es respetable el punto de cada uno, pero sí hay que hacer algo por lo que nos importa. Si en este caso, al menos a mí me importa mucho el tatuaje, yo sí quiero hacer algo por el tatuaje. No por mí. El tatuaje ya dio mucho por mí. Lo más importante es que me quitó del balagardear, de ser una persona ingenua, una persona tonta, una persona necia. Me dio mi familia, me dio mi trabajo, me da amor, me da comprensión, me da ganas de estudiar, me da absolutamente todo. Me lo sigue dando. Creo que por necesidad mía de sentirme bien, tengo que dar algo por el tatuaje. Pero ya lo aprendí demasiado tarde. Para haber perdido tantos años, ¿no? Tal vez pudiera estar en mi cabeza más presente, un tiempo más joven y entender muchas otras cosas que apenas estoy entendiendo. Por eso me peleo mucho con la parte comercial, porque sí sé que no, en la cantidad de dinero no te deja satisfacción más que tal vez el estómago lleno, tal vez unas pertenencias chidas, pero nada más. Y la otra es como, pues sí necesito dinero, porque pues tengo que pagar licencias, tengo que pagar renta, tengo que pagar mi materia prima. Es bien complicado, al menos por la parte como marca, es cuando digo, ¿qué hago? ¿Qué hago con la juventud? ¿Qué hago con los chavales nuevos que llegan? Y me dicen, oye, ¿esto para qué sirve? Pues, sirve para esto. Es bien raro porque luego me llegan y dicen, oye, ¿me puedes vender este producto de los mismos que yo fabrico? Y le digo, pues, carnal, lo puedes comprar en la farmacia y no es que no te quiera vender. Pero pues esta madre pues no es necesaria. Y me cuesta mucho trabajo inclusive pues venderlo. Justamente porque sé que no es necesario. Estoy como en ese estirilla floja de saber si puedo hacer un negocio de eso o mejor no. Yo creo que es la parte bien complicada que me está tocando ahorita a mí entender. Y yo creo que es la parte más bonita que me ha dejado el tatuaje, que me ha dado otra vez, me ha dado esa parte de volver a pensar, de ser un robot, de llegar, barrer, agendar cita y tatuar, porque también perdí esa parte como de vivacidad, de chispa, y ahorita me está dando otra vez todas esas ganas de decir, me voy a parar, me voy a ir a chambear, voy a barrer mi estudio, voy a ver qué cae,
me voy a poner a pintar y voy a hacer esto y voy a conocer a alguien que va a llegar a tatuarse. No es que le voy a tatuar. Yo tal vez no sé qué voy a tatuar mañana, pero sé que va a ir alguien. Y ese alguien me va a platicar una historia. Y esa historia me va a echar a volar la imaginación. Y en la noche voy a estar haciendo una acuarelita de eso. Y así todos los días. Yo también soy muy romántico, creo, en el aspecto del tatuaje. Actualmente, antes no. Actualmente veo el tatuaje como una parte muy romántica. Dentro de lo que hago en mi dibujo, siempre les digo lo mismo. Yo hago tradicional que no es tradicional. Y lo quiero llamar no tradicional porque no quiero faltarle al respeto. Creo que me falta mucho de conocer de las tradiciones para poder llamar a algo o catalogar a lo que hago con ese nombre tan importante. No tengo una tradición. Voy tomando historias. No puedo faltarle al respeto de esa forma. Es lo que decías de las máquinas. Sé que no les puedo faltar al respeto actualmente a nada con mi forma de pensar y con mi actitud. Tengo que cambiar mi actitud, tengo que cambiar mi forma de pensar y tengo que hacer las cosas bien. Pero todo es con calma y con un proceso. No puedo hacer todo de un fregadazo porque no me siento capaz. Por eso también en Tlaxcala actualmente tenemos una asociación. No damos cursos, no damos seminarios, pero damos pláticas. Y esa plática lo que nos va a hacer es cambiar el chip que todos traemos del tatuaje. Porque lo vimos en la tele, porque lo vimos con el vecino, porque lo vimos con nuestro tiempo contemporáneo de vida en el tatuaje. Y entregarles pláticas como con Don Paco, que es de los pioneros del tatuaje, al menos en el estado. Llevamos muy poquito tiempo, pero sí buscamos esa identidad para los nuevos, que son los que lo necesitan. La gente que llevamos un rato somos más necias. A veces somos cabezas duras, no nos entra la información tan fácil. Pero la gente que está empezando puede generar inclusive un concepto completamente diferente a lo que era el tatuaje antes, trasladarlo al tiempo contemporáneo y hacer algo muy bueno. Porque estamos viviendo historia, estamos haciendo una historia viva, estamos haciendo un camino en esto. En 5 o 10 años, el chaval que está empezando ahorita va a ser el que ya esté en un estatus de conocimiento y de capacidad intelectual bueno. Y él tal vez tenga un aprendiz y va a decir, bueno, esto es así, por esto, pero puedes hacer esto. Libre de llevarte por un camino estricto, puedes tomar este camino. Yo te entrego las herramientas como a mí me las entregaron y haz tu vida. El tatuaje creo que ya nos está llevando por ahí, al menos dentro de mi criterio. Tal vez yo pienso de forma, no sé si romántica, no sé si absurda, no sé, pero yo lo veo así. Eso es lo que a mí me orilla de repente a hacer este tipo de cosas, porque sí me quita tiempo. Bueno, no me quita tiempo, porque pues tampoco es que me obliguen, lo hago por gusto. Pero sí absorbe cierta cantidad de mi tiempo en eso, en buscar quién nos da pláticas, en crear actividades. De repente, pues, por absurdo que parezca, hacemos una ruletita semanal donde hay diferentes temas, se hace una mezcolanza y sale un dibujo, y es lo que hacemos como actividad semanal para estar constantemente dibujando y pintando, generarnos un hábito de dibujo. No nos sirve tanto en cuestiones técnicas de tatuaje, pero sí en otro tipo de actividades para el tatuaje, como la soltura en las muñecas, el desarrollo visual, la memoria muscular del movimiento, de los trazos. Llevo pintando tal vez unos
3, 4 años consecutivamente y veo mis trazos anteriores y veo mis trazos actuales y sí rinde frutos pintar, porque tiras líneas con más soltura, puedes hacer curvas sin tanta limitación y eso me funciona a mí. Creo que si me funciona a mí, pues nos va a funcionar a todos en la cuestión física. Pero pues ahí estamos, creo que ese es el tema, al menos con mi tatuaje, Claro. con mi historia de tatuaje. ¿Tienes alguna anécdota que quieras contarnos? ¿Con algún cliente o algún compañero de tatuaje? Pues, o sea, hay anécdotas bien raras. Yo creo que lo más raro que me ha tocado ni siquiera es una anécdota como tal, fue un fragmento de mi vida en el tatuaje. Me tocó tatuar a una persona completamente destazada que la volvieron a reconstruir. Se metió con quien no debía, lo metieron en una bolsa y no sé por qué estaba vivo. Llegaba conmigo, era bien misterioso. Hace poco platicaba ese tema con alguien, no recuerdo quién era. Un día llegó a mi estudio, me pidió un trabajo, lo vi, una persona normal. Sí traía como rasgos diferentes de los que normalmente uno ve en el pueblo. Lo atendí. Puedo decir su nombre porque no me sé su nombre. Yo le puse Frankenstein porque realmente estaba reconstruido como de muchas partes. Y nunca supe su nombre, nunca supe dónde era, nunca supe en qué trabajaba, pero lo que sí fue bien claro, me dijo: hay cosas que no se deben de preguntar y no debes de saber. Fuera de la anécdota rara, me dejó bien claro que hay cosas que yo no debo de saber y no debo de preguntar. Actualmente con mis amigos, con mi clientela, pues, si quieren platicar, podemos platicar. Si no, mejor no. No sabemos qué tipo de gente o cómo se siente en el momento o el por qué. Ay, no, esto me lleva a una anécdota más fea. No me gusta tomarla. Me pasó tal vez en el 2022, realmente reciente, de 31 de diciembre. Yo quería cenar, estuve trabajando en el proceso del día, yo ya quería ir a cenar a casa con mi familia, y llega una persona y me dice: oye, ¿tienes tiempo? En mi cabeza dije: pues es algo sencillo, pues, va. Dije: ¿qué necesita? Me dijo: quiero una Santa Muerte. Ya cuando vi el tamaño, dije: no, ya es un poco tarde, ya estoy cansado, me arden los ojos, pero sin problema, si no tienes problema, mañana primero yo te atiendo, no tengo tema. Dice: no, es que me urge. Un golpe más del tatuaje. Dije: aquí a nadie le urge un tatuaje. Carnal, gracias, no voy a poder. No pasa nada, gracias. Le di mi número, mi tarjeta, si quería que se comunicara. El madrazo más feo que me ha dado el tatuaje. Se comunica conmigo, se hace la Santa Muerte. En la plática me dice: es que era una manda, carnal. En ese momento, como ahorita, lo vuelvo a platicar y vuelvo a sentir como el estómago se me sube a la garganta. Estaba en el hospital su esposa y le dijeron: ¿es tu esposa o tu hijo? Hizo la manda a la Santa Muerte, que salvara a los dos. Desafortunadamente no se salvó su esposa. Pero ese peso, que tal vez no era mío, lo sentí como no tienes idea. Por mucho tiempo me llegaban santas muertes, santos, y era así. Sí, porque no quiero volver a pasar por cargar ese peso que no me corresponde, pero que yo soy partícipe de. Esa es, yo creo que la parte que tal vez no le tomamos tanta importancia, pero tiene una importancia brutal. Pues es lo más importante. Sí, lo entendí muy a la mala. Muy a la mala. Al día de hoy se me sigue haciendo un nudo en la garganta al platicarle. Yo sé que no fue mi culpa, pero ¿qué tal si sí lo podía haber ayudado? O tal vez él necesitaba solo eso para sentirse bien. Y se lo negué por quererme ir a cenar a mi casa. Ni siquiera fue porque no pudiera. Se me hace... Creo que es de las anécdotas más feas
No lo he repetido, afortunadamente. No lo he repetido, pero sí me ha dejado muy marcado eso. Y no tiene mucho. No tiene mucho que entendí ese concepto de tatuaje, del peso, de lo importante que podemos ser para la vida de una persona. Y de lo importante que no nosotros como personas, como individuos, sino como tatuaje en una persona. X cosa. Cualquier detalle, bien hecho o mal hecho, puede cambiar todo en una persona. Yo cambié por eso. Yo cambié justamente por eso. Si no hubiera conocido esto, no sé qué estaría haciendo. Tal vez si fuera un delincuente. Tal vez ni siquiera estuviera vivo. Pero es un tal vez. La ventaja es que estoy aquí. Estoy a toda madre disfrutando mi vida. Confundido, muy confundido realmente de lo que quiero hacer mañana. Pero disfrutando esa confusión. Al menos sé a dónde quiero llegar. ¿Cómo lo vaya a hacer? No tengo la menor idea. Pero sé que quiero estar bien el día de mañana. Como tenga que ser. Pero sé que quiero estar bien. Si pudieras hablar contigo cuando tienes 15 años, ¿qué te dirías? Estaba bien pendejo. Sí me diría esa. Dejar de ser un pendejo. Yo creo... No me arrepiento de mi historia. Pero hay una cosa que sí me taladra hasta el día de hoy mi cabeza. En mi rebeldía, levantarle la mano a mi madre, yo creo que es lo único que me diría, no seas pendejo. Hay personas en tu vida que siempre van a estar sin importar absolutamente nada. Esas personas valen. Lo demás yo creo que lo dejaré igual porque estoy disfrutando el momento. Pero esa parte muy personal sí la cambiaría. Sí le diría al Gilberto de aquellos años, ni te pongas nombres que no te competen, ni te crees historias que no te competen, ni busques ser quien no eres. Nada más. De ahí en fuera sí es vivir mi presente. ¿Por qué el mote de clandestino? Está más pensado de lo que parece. En algún momento mi marca se llama Tinta Clandestina. Yo sí busqué como algo que representara el tatuaje. Y recordaba a estas personas, a Enrique Garavito y a Germán. Y era clandestino. El tatuaje era clandestino. Otra cosa que me gusta siempre ha sido la piratería. Literal, la piratería de piratas con barbas, pericos y cosas así. Creo que toda mi vida ha girado como alrededor de esa versión romántica de un pirata, de algo que está fuera de la ley. Y al día de hoy, he querido como mantener un perfil de que sí soy clandestino, pero sí me tengo que adaptar a los reglamentos, ¿no? Pero si yo pudiera, si era de no saques licencias, no pagues permisos, quédate en la esencia del tatuaje, al menos de mi imaginario de la piratería, ¿no? Yo creo que de esas partes bonitas del tatuaje me lo dieron las caricaturas, ¿no? Ver la imagen clásica de los piratas con un tatuajito, o Popeye con una anclita o un barco, no me acuerdo. Yo mucho tiempo traté de ver qué era el tatuaje de Don Ramón que tenía aquí. Es un barco. Se me hacía como algo muy, muy bonito y muy característico de esa cuestión de los piratas, los barcos, el mar. Entonces, Tinta Clandestina se va mucho por eso. Y el mote de clandestino ya no fue parte mía, sino que la gente me empezaba a decir o tinta o clandestino por parte de la marca de Tinta Clandestina. Pues, ni modo, pues me tuve que... Pues nada más le puse el nombre para que no sonara tan raro. Sí, en realidad es esa, no tiene como más historia que la parte de la marca y que me asociaron con ese nombre. ¿Algo más que nos quieras contar? No, muchas gracias. Gracias por todo, gracias por la invitación. Y pues nada,
Nada, la vida es así. Nos vemos a la siguiente, canal. Gracias. Gracias. La Casa del Tatuador lo que busca es eso, mostrar la cultura del tatuaje, de lo que se genera dentro del tatuaje, ¿no? Están las pinturas de los bodysuits, están las calaveras, están las máquinas, están los murales, ¿no? Están las piezas. Todo esto que tiene que ver con el tatuaje en sí, ¿no? Es cultura que se genera en el tatuaje. Es a lo que se dedica la casa, a mostrar la cultura que se genera en el tatuaje.